Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué gusto saludar a Rafael García Villegas, también hola a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y tenemos muchas cosas, tenemos libros, literatura, crítica. Cine, mi querida Laura Cine Barrera, también. amigos del auditorio, como siempre, un placer platicar con ustedes y en efecto, nos va a acompañar una autora a quien queremos y admiramos mucho, Enrique Serna, autor entre otros libros de La Sangre Erguida, pero no para hablar de una obra escrita por él, sino de lo que dicen los críticos sobre su obra. Esto se va a poner muy interesante. Y además, Leonora Carrington, después de 20 años que no se ha presentado una retrospectiva en nuestro país de la obra de esta gran artista surrealista, regresa de verdad con una propuesta muy atractiva para revisar su historia. Más de 200 obras en el Museo de Arte Moderno próximamente se van a presentar, les tenemos la primicia. Y la pregunta, como siempre, para que participen con nosotros con el hashtag Noticias22, tiene que ver con lo que va a pasar el próximo domingo, la 90ª entrega de los premios Oscar y el programa que ha preparado Marquesina 22 rumbo a los mismos el próximo viernes. ¿Quién crees que gane el premio Oscar al mejor director? Si me dijeran, ¿quién quieres que gane? Pues les digo Guillermo del Toro, pero ¿quién crees que gane el premio al mejor director? Por ahí está Christopher Nolan, también... La directora de La Forma del Agua, que es Greta Gerwig. No, de La Forma del Agua es Guillermo del Toro. de Lady Bird. de Lady Bird. Y de Lady Bird. Uno de los primeros aspirantes afroamericanos en el rubro de dirección que podría hacerse acreedor de ese premio. Está interesante la quinteta, pero vamos a ver, ¿ustedes quién creen que se lo lleve o de plano ya es algo cantado para Guillermo del Toro? Ojalá que sí, una gran película, si no la han visto, una recomendación para que no se la pierdan y tampoco se pierdan los siguientes 60 minutos de Noticias 22. Comenzamos. Rafa, ¿qué te parece si comenzamos con música? Me encanta la idea porque precisamente entre acordes litúrgicos, autoría de Gioachino Antonio Rossini, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata da inicio, Laura, a uno de los festivales más esperados del año. El Festival del Centro Histórico. Con la pieza Stabat Mater del compositor italiano Gioachino Antonio Rossini, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata inaugurará las actividades del Festival del Centro Histórico 2018. Esta obra musical sacra se seleccionó debido a la temporada próxima de Semana Santa y será interpretada en el Templo de Santo Domingo de la Ciudad de México. Por supuesto, es una obra muy compleja, tiene muchas facetas, tiene muchas emociones dentro de ella. Rossini intenta pues darnos una impresión musical de lo que es la estampa de la Virgen María con el Cristo crucificado, muerto. Y pues uno pensaría que Rossini, compositor casi siempre de óperas bufas, iba a hacer algo, o sea, no iba a poder componer un Stabat Mater con este tipo de tema, ¿no? Pero pues es una música muy profunda. El Stabat Mater está inspirada en una de las estaciones de la crucifixión de Jesús. Incluye versos tradicionales católicos del siglo XIII y es considerada un poema litúrgico. La OJUEM la interpretará acompañada del coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Creo que la orquesta de jóvenes es algo que despierta mucho interés y despierta una sensibilidad específica porque nos da chance de ver cómo los jóvenes tienen muchísimo que dar para nuestra sociedad, para nuestro país y son un gran ejemplo, yo creo, ¿no? El ensamble sinfónico, fundado en 2012, presentará este mismo recital el domingo 4 de marzo en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, como su cuarto concierto de invierno. Quisimos repetir esto para que el público de nuestra sala, el público que viene a nuestros conciertos, pues pueda tener una oportunidad de oír el Stabat Mater también. La temporada está muy interesante, luego continuará el maestro Máximo Cuarta, el director artístico de FUNAM, con un programa donde tocará la Segunda Sinfonía de Brahms, y luego vendré yo con un programa con la Pastoral de Beethoven, y tenemos un solista pianista mexicano muy talentoso, Rodolfo Henkel, que va a tocar Rachmaninoff. Noticias 22, Karen Rivera.
Una ¿Cómo ves? propuesta, bueno, ¿Cómo ves, Rafa? emocionante, además de los Stabat Maters, que bueno, ya lo escuchábamos en esta nota que nos preparó Karen Rivera, es un canto litúrgico que quiere decir literalmente estaba la madre, Estaba Stabat la Mater madre. dolorosa, que es cuando está la Virgen María llorando a la cruz, Stabat Mater dolorosa, que se fue adaptando, hay unos muy famosos como el de Pergolesi, el de Jacopo Peri, Giovanni pero de Battista manera Pergolesi. particular el de Rossini es casi una ópera y es de un poder conmovedor, de verdad apoteósico, vale la pena darse una vuelta y créanme que la joven lo interpreta, tuvimos oportunidad de escuchar parte Y del además, ensayo. si tú lo recomiendas, Rafa, bueno, yo creo que ya es una garantía. Y aparte no siempre se pone el Stabat Mater de Rossini. Rossini tiene estas joyitas, estamos acostumbrados a escuchar ópera de Rossini, pero esto y en otros registros, por ejemplo, el dueto bufo de los gatos es extraordinario, una cuestión muy burlesca de Rossini, y ahí está la propuesta ahora para conocer esta otra faceta de uno de los grandes compositores de ópera de todos los tiempos. Y bueno, forma parte de este programa tan completo que nos está presentando la orquesta. Y tenemos ahora, Rafa, un estreno de Canal 22. Cuéntanos. Estamos muy contentos porque en efecto nuestro canal estrenó una nueva temporada de La Raíz Doble a lo largo de 13 capítulos. El andar de Mardonio Carballo, a quien enviamos un fuerte abrazo, nos guiará por aquellos lugares donde se cultiva y se cosecha la esperanza convertida en milpa. El próximo 6 de marzo a las 8 de la noche, Canal 22 estrenará una nueva temporada del programa La Raíz Doble, conducido por el poeta y periodista Mardonio Carballo. Con 12 años de tradición en la pantalla de esta emisora, La Raíz Doble se mantiene firme en su convicción de retratar la realidad de los pueblos originarios vivos de nuestro país. La Raíz Doble ahora, digamos con su respectiva variante de Raíz Luna en sus comienzos, tiene 142 programas de media hora. Me atrevería a decir que es el acervo más grande sobre pueblos indígenas de México, contemporáneamente hablando. Una gran virtud de La Raíz Doble es que deja que los pueblos hablen, y los pueblos pueden decir cosas terribles como cosas muy hermosas. Hemos intentado quitarle folclor, porque me parece que no es que no se hablara de los pueblos indígenas en los medios de comunicación, sino que se hablaba de manera folclórica, me parece a veces hasta irrespetuosa, y aquí lo que intentamos es que sea la voz de los propios pueblos los que, yo siempre digo, nosotros ponemos la cámara, la acción la ponen los pueblos. Llegamos en la noche, nos reunimos con la comunidad, nos reunimos a sabiendas de la problemática que tienen y que queremos retratar, y les decimos, hacemos una asamblea y les decimos quiénes van a contar la historia de su pueblo y cómo la quieren contar. Nosotros debemos hablar de nuestro tiempo. Empezamos, digamos, con todo esto a partir de un concepto que se llama la milpa como colectiva humana y vegetal, ¿no? La milpa donde se cultivan maíz, frijol, chile, jitomate, quelites, en fin, me parecía que teníamos que hablar como de eso, como un ejemplo para hablar de los árboles, para hablar de las flores, hablar de las plantas, hablar de los pueblos indígenas desde su parte vegetal. Pero pensando en eso, llegamos otra vez al México del cual yo quería salirme un poco, que es del México sangre, ¿no? Quería ir al México savia, pero volví al México sangre. Hola, ¿qué tal? Público de Canal 22 de Noticias que nos ve esta tarde-noche. Los invitamos a que no se pierda el estreno de La Raíz Doble con Mardonio Carballo a partir del martes 6 de marzo, 20 horas en este canal, en esta nuestra casa. Muchas felicidades a Mardonio, a todo su equipo y a no perderse este gran programa de Canal 22. Algo que les habíamos adelantado y que bueno, ahora les presentamos ya cómo está armada esta exposición en el Museo del Estanquillo, que pues ha desatado una bibliofilia en la capital, y esta muestra fue inaugurada anoche. Recuerda una de las grandes pasiones de Carlos Monsiváis, el coleccionismo de libros, los libros vistos como piezas de arte. La exposición Bibliofilia Mexicana se inauguró oficialmente en el Museo del Estanquillo. Con más de 500 libros provenientes de diferentes coleccionistas, esta muestra hace un homenaje al bibliófilo y escritor Carlos Monsiváis, quien, acompañado por el monero Rafael Barajas el Fisgón,
visitaba cada fin de semana lugares como La Lagunilla y los bazares del centro histórico para buscar, entre otros objetos, ejemplares originales. La exposición también es un recorrido cronológico por la historia de las letras mexicanas de más de 5 siglos, desde los distintos códices hasta el libro objeto. Las colecciones que componen este montaje fueron de personas que estuvieron muy cercanas a Carlos Monsiváis y sabían que él iba a querer elegir los libros que están aquí presentes. Digamos que es un testimonio de sus amigos, de esta bibliofilia de Carlos Monsiváis. Están los temas, los títulos que a él más le interesaban. Rafael Barajas, curador de la muestra, Arturo Sauceda y Mercurio López Casillas son algunos de los coleccionistas que prestaron parte de su acervo para la exposición, en el que se puede observar títulos que hablan del positivismo, de la estética modernista, del estridentismo de vanguardia, de los contemporáneos e incluye una sección dedicada a las ilustraciones para libros que han realizado Vicente Rojo y Francisco Toledo. Por ejemplo, está La historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero. Es un manuscrito para imprenta, es de 1780 aproximadamente. También está la primera edición publicada en Londres y bueno, este es uno de los libros fundacionales de la historia de México, cuando ya se habla de un México independiente, ¿no? También tenemos una sección muy nutrida de libros de artistas viajeros, como por ejemplo el Baldec, de Humboldt, Rugendas, Linati, Claudio Linati, que también pues hablan de la introducción del romanticismo, el costumbrismo, y de lenguajes propios de la gráfica que se difundieron en todo el mundo. Bibliofilia Mexicana podrá visitarse hasta el 8 de abril. Noticias 22, Karen Rivera. Y otra muy buena noticia, la Cámara de Diputados reinauguró las instalaciones del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, en el que podremos conocer la historia del Congreso mexicano. Y durante esta inauguración, ubicado en el Palacio, por supuesto, Legislativo de San Lázaro, estuvo presente la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y esto fue lo que dijo. Cultura es la patria común, las alas y las raíces que nos dan sentido comunitario, el hilo del tiempo que nos une. En la cultura está el espejo que recorre los siglos y en el que nos miramos para imaginar el futuro. En el Museo Legislativo, que lleva el nombre de un documento fundacional de México, Los Sentimientos de la Nación, está la impronta de Morelos, el siervo de la nación. Morelos es la historia, la ley, idea de república y de libertad. La Secretaría de Cultura reconoce la voluntad y el compromiso de la Cámara de Diputados por darle sede a la historia, al arte y a la cultura en este museo que hoy abre nuevamente sus puertas al público. Hay que ir. También. Hay que darnos una vuelta. Oye, qué buenas recomendaciones hemos tenido en este primer segmento, ¿no? Y van a seguir, se Y los van a seguir, prometemos. tenemos más, ¿no? Indiscutiblemente, pero antes ya tenemos respuesta en el hashtag Noticias22. ¿Quién creen que se va a llevar el Oscar a Mejor Director? Y la respuesta, Laura, corresponde en esa ocasión. Efectivamente, a Paco Mares. Paco Mares, quien nos dice Guillermo del Toro, y no por un sentimiento nacionalista, que es lo que yo digo. Él no es nada más porque sí, realmente es un espléndido director y su es un gran película, director. La forma del agua es extraordinaria. Pero no olvidemos, la competencia, no obstante, está bastante reñida, pero estoy de acuerdo con Paco, no solo por nacionalismo, aunque sí por nacionalismo también, ojalá se lo lleve Guillermo del Toro, ¿por qué no? ¿Una pausa? Más noticias en unos instantes. Les platicamos que todavía en la antesala de su partida, Eduardo del Río Ruiz continuaba trabajando en recuperar un libro que rescatara el trabajo de su admirado amigo, mentor, el gran monero oaxaqueño Ram. Ese último esfuerzo editorial hoy por fin ve la luz para reunir a los dos grandes caricaturistas que ha dado nuestro país, Ram y Eduardo del Río Ríos.
Ram ha vuelto y con él Ríos, pues este libro póstumo del autor de Los Agachados es un homenaje a ambos caricaturistas, gracias a los buenos oficios de su colega Rafael Barajas El Fisgón y la editorial Almadía. Fue un caricaturista muy importante de la década de 1950. Ram fue sobre todo yo creo que fue un artista de vanguardia, ¿no? Yo creo que podríamos, deberíamos de considerarlo al lado de Germán Cueto, de Matías Geritz y todo eso. Es decir, es a ese nivel, esa calidad de trabajo, y esa calidad de vanguardia, una capacidad de síntesis increíble, un poder de abstracción bárbaro, hace unos retratos fantásticos que con algunos trazos geométricos puede reconocer al personaje. A pesar de la gran calidad de su trabajo, según el epílogo de El Fisgón, Ram se perdió en la bohemia hacia el final de su vida y pocos lo recuerdan hoy. Me parece que es un personaje que está desgraciadamente que es desconocido y está muy desvalorado. El género no es un género que sea muy valorado ni por los estudiosos del arte ni por el mercado del arte. Es decir, la caricatura generalmente sale en publicaciones que se tiran a la basura después de leídas, ¿no? Entonces tú tienes casos, es decir, el caso de Ram no es único. Por ejemplo, Ernesto García Cabral, que fue uno de los grandes caricaturistas del siglo XX. Yo creo que fue uno de los artistas más populares del siglo XX. Ernesto García Cabral no tiene un lugar ni en las enciclopedias del arte mexicano, ni en los museos nacionales de arte. Ram ha vuelto, de Ríos, con epílogo de Rafael Barajas, está además diseñado por Alejandro Magallanes. Noticias 22, Irma Gallo. A más de 20 años de la última retrospectiva dedicada a Leonora Carrington, el Museo de Arte Moderno alista ya, prepara todo para una exposición que va a ser, digamos que, el colofón de las celebraciones por el centenario de esta artista. Leonora Carrington se presenta en el Museo de Arte Moderno. A partir del mes de abril, se podrá visitar la exposición Cuentos Mágicos, la cual está integrada por más de 200 obras. Lo que hicimos fue combinar, sí, que se viera la evolución en la obra, en el estilo, en la composición, en la iconografía, pero sobre todo encontrar como los vasos comunicantes que ha habido entre la pintura que realizó Leonora Carrington, lo que escribió y lo que leyó. Creadora de una simbología personal, Leonora llegó a México escapando de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se casó con el fotógrafo Emerico Weiss y tuvieron 2 hijos. Su obra se vio influenciada por la cultura mexicana y por las amistades que cultivó. Son 8 núcleos temáticos que exploran diversas facetas, tanto de su literatura como de su pintura, que pueden pasar, por ejemplo, por los animales, ¿no? Porque tenía un bestiario tan rico. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Claro, viene de recuerdos de la infancia y también de ciertas tradiciones, ¿no? Ciertas tradiciones culturales, como por ejemplo la tradición celta. Ciertas experiencias, ¿no? Ciertas experiencias de lo irracional. Hay obras inéditas, por ejemplo, hay un juego de tarot, ¿no? Que pertenece a su hijo Gabriel Weiss y que nunca se había mostrado, ¿no? Cómo dibujó 22 cartas de tarot, ¿no? Un biombo también que ella pintó. Entonces, bueno, tocaba un poquito de todo, pero bueno, lo esencial de la exposición es la pintura. Cuentos Mágicos será una oportunidad para ver obra que difícilmente se volverá a reunir, ya que incluye piezas poco conocidas como sus textiles o la que realizó siendo aún niña. Yo tengo una predilección por los tapices, porque creo que tienen menos detalle que los cuadros, ¿no? Pero son obras muy contundentes y que nos muestran también el magnífico manejo del color que tenía, ¿no? Cómo sabía contrastar esos colores, un verde al lado de un violeta, al lado de un rojo.
¿Qué es mucho eso? Es muy típico de su obra temprana. Ya después se va decantando, cuando viene a México, se van encantando más por unos colores terrosos, ¿no? Lo que será muy interesante también es ver el enorme mural del Museo Nacional de Antropología, que de manera excepcional nos prestan y que va a estar en una sala con todos los dibujos preparatorios. Además de la muestra que se inaugura en abril, en el Museo de Arte Moderno se editará un catálogo, se realizará un ciclo de cine en la Cineteca Nacional, se realizarán mesas de análisis y cursos y se montará la obra de teatro Opus Siniestrus. Posteriormente a su exhibición en la Ciudad de México, Cuentos Mágicos será presentada en octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Noticias 22, Alberto Aranda. México y Colombia se unen para exponer en escena la problemática de esa excesiva basura que estamos generando como humanidad, invocada desde el universo shakespeariano. Ahora Felia será la encargada de narrarnos esa epopeya de los recicladores. La ciudad acongojada de desdicha, abotargada. Las ratas insomnes en sus alcantarillas ruñen. Gracias al apoyo de Iberescena y al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la compañía mexicana Carretera 45, en colaboración con la colombiana Prisma Teatro, discuten la basura, no como desecho orgánico o inorgánico que arrojamos al mundo, sino la suerte de entramados que dejamos dentro de él y de nosotros, en la puesta en escena, la epopeya de los recicladores. Me imagino que en Nueva Delhi, me imagino que en París, y me imagino que en todos los lugares del mundo donde hay que hacer reciclaje y solventar el problema de la basura, pues suceden estas componendas políticas, morales, sociales, etcétera. Y de ahí nació pues esta anécdota, esta historia que pues ya nos tiene aquí. Es una obra también muy enclavada en el tema más recurrente de la actualidad en México, que es el abuso contra la mujer, y entonces ahí sobre esa base está fundada la obra. En este trabajo, en donde se aborda el problema de la mafia de la basura en Latinoamérica, resuena la voz de Shakespeare. Cuando yo estuve allá con los muchachos, yo les propuse un ejercicio. El ejercicio era muy simple. Les dije que llevaran al ensayo un fragmento de cualquier parte, de cualquier fragmento, de cualquier lugar de Shakespeare, el que quisieran, el personaje que quisieran, la idea que quisieran, el fragmento que les latiera. Y entonces ya nos reunimos y con ese fragmento yo lancé una provocación, una pregunta, y les pedí que respondieran leyendo cualquiera de ellos el fragmento y luego continuando la lectura, leyendo todos. Al final de la lectura, pues lo que escuchamos ya era una obra en sí. Luego entonces les dije que yo escribiría con esos fragmentos una pieza y que seguramente nomás era vincular los fragmentos. Pero no fue así, me fui a trabajar la escritura y justamente se convirtió en otra cosa. El autor y director hace una puesta en escena de reciclaje que se presenta en una muy breve temporada en el Centro Cultural Carretera 45. Al mismo lado siempre, la base no es la misma. Lo que yo hice fue utilizar el elemento de la basura de la mayor forma posible y contrastarla. Es decir, en realidad la obra habla de la basura, el tema es la basura, los personajes son sucios, la relación perversa ahí entre ellos es sucia, pero estamos tratando de sacar un montaje muy limpio, muy claro y que eso provoque contraste. Y entonces para darle resolución, pues estamos en todos los sentidos, desde en la iluminación, en la escenografía y en el vestuario, pues utilizando elementos que son reciclables, no en el sentido de que se puedan reusar, sino que han sido utilizados recicladamente para esto. Es decir, pedimos que nos dieran ropa usada, la gente que tuviera para tirar, y nos la trajeron y con esas armamos el vestuario.
pedimos que nos ayudaran con escobas y nos regalaron escobas y esas forman parte de la utilería. La gorra oscura del resorte, la gabardina de Otelo. Vamos a estar de aquí al sábado, de todos los días a las 8:30, el sábado a las 7. Hay que recordar que esta es una producción de Iberescena y de ahí la vinculación entre países de Iberoamérica. En los edificios del poder. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a una pausa. Antes, la provocación para que estemos platicando esta noche y ustedes nos compartan quién creen que se va a llevar el Óscar a Mejor Director, porque el viernes a las 10 de la noche en este mismo canal, Canal 22, Marquesina 22, rumbo al Óscar 90, entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Y la pregunta está en el aire, pero ¿los conocemos, Laura? bueno, pues vamos a conocer cuáles son estos 5 directores que podrían llevarse la codiciada estatuilla. Stopped coming to church, you'd have a little bit more. Cinco cineastas aspiran a ganar el premio Oscar a Mejor Director. Lo primero que resalta de la lista es la ausencia de Martin McDonagh, sobre todo porque su película 3 anuncios por un crimen está nominada en las principales categorías. También fue descartado Steven Spielberg, que consiguió algunas postulaciones por The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono. Y finalmente también fue ignorado Ridley Scott, cuya película Todo el dinero del mundo sí está considerada en la categoría de Mejor Película. Lo que más llama la atención es que los miembros de la Academia de Hollywood sí incluyeron en la quinteta final a Jordan Peele, director de la cinta Huye. Este filme ha dividido opiniones, pues mientras algunos la consideran una obra maestra, otros por el contrario afirman que a pesar de su calidad, no tiene los argumentos necesarios para estar disputando tantos reconocimientos. Luego de ganar el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Directores, el favorito en esta categoría es Guillermo del Toro por La forma del agua. Es casi un hecho que el cineasta tapatío obtendrá este reconocimiento, convirtiéndose en el tercer mexicano en obtener el premio al mejor director. Los otros nominados son Greta Gerwig por Lady Bird, Christopher Nolan por Dunkerque y Paul Thomas Anderson por El hilo fantasma. El arte, la cultura tienen un nuevo domicilio, una nueva dirección para difundir la periferia de estas actividades en la periferia de la Ciudad de México. Periférico surge de la necesidad de muchas problemáticas actuales, ¿no? Una de ellas es la proliferación de curadores, que en tiempos históricos creo que estamos en un momento donde hay muchos curadores, sobre todo gente joven, bastante de ello por la maestría en estudios curatoriales de la UNAM, y por otra parte porque artistas que son formados en las escuelas de arte están dirigiéndose más al campo curatorial que al de la producción visual. Otra de las problemáticas a la que intenta dar respuesta Periférico es la falta de espacios para el arte en el norte de la Ciudad de México y en especial en la zona conurbada, colindante con el Estado de México. A pesar del centralismo que hay en el país, lamentablemente todavía en tema de arte y de muchos temas, pues también hay otras regiones, ¿no? Por ejemplo, Sonora, donde he estado trabajando muchísimo haciendo la colección del Museo de Arte de Sonora, del Musas. Qué maravilla. Y otra parte que es pues donde yo vivo, que es el Estado de México. Y entonces Periférico surge como esta iniciativa de un lugar para curadores jóvenes. Un lugar donde los curadores jóvenes pueden ir a hacer sus propuestas curatoriales,
pero también un lugar de descentralizar la visibilidad y la circulación del arte contemporáneo de la Ciudad de México a otras geografías como es el Estado de México. Periférico se inauguró el 26 de enero con una muestra en la que participan artistas como Uri Beyer, Julián Madero, Lucía Vidales y Margot Kalach, entre otros, bajo la curaduría de Octavio Avendaño. Contará también con un programa académico sobre pensamiento decolonial, teoría de género y teoría queer a partir de marzo, así como una publicación para fin de año. Se puede visitar en Calzada San Esteban, número 53, esquina con Esfuerzo, en Naucalpan, Estado de México. Noticias 22, Irma Gallo. Creadoras de diversas disciplinas y latitudes utilizan la expresión artística como herramienta para transformar la realidad en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte. Con la temática Seguimos en Pie, Conformando Identidad, el 22º Encuentro Internacional y el 18º Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte realizará una serie de actividades con el objetivo de reflexionar sobre la situación que viven las artistas frente a la crisis institucional y contará con la participación de más de 300 creadoras, originarias de países como Chile, Argentina, Estados Unidos, Cuba, España y México. La temática de este año es sobre identidad, porque se cumplen el aniversario de la conquista del encuentro entre los dos mundos, entre México y España. Además es un tema muy oportuno, no solo por la reflexión de esta identidad multifacética que hemos conformado tras estas raíces que tenemos españolas, también negras, sino también de cara al muro que nos han querido construir y embarrar del otro lado. Las mujeres en el arte, curiosamente este tipo de fenómenos lo que hacen es que arraigan la identidad y la consolidan. Organizados por el colectivo Mujeres en el Arte y el colectivo Mujeres en la Música AC, los encuentros están dedicados a la bailarina Carmen Castro, que murió en el sismo del 19 de septiembre de 1985. Contempla el estreno de más de 100 obras de todas las disciplinas artísticas. Incluye un seminario internacional de estudios de género en el arte en el que participarán las investigadoras Leticia Romero y Margarita Tortajada, y se entregará el premio Tlaltecutli, galardón que reconoce a comunicadoras por su contribución a la paz social, a la periodista Patricia Mayorga de Chihuahua. Tendremos durante los conciertos que se van a realizar en el Teatro Manuel M. Ponce, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la obra de más de 300 compositoras que hemos estrenado aquí en México, de compositoras históricas o obras que nunca se han escuchado, de compositoras vivas, a partir de las 12 horas, el sábado 10. A las 12 del día de ese mismo día, en el Centro Cultural Universitario, el Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas Xolotli va a dar un concierto muy especial. Se trata de música indígena del siglo XVI al XVIII. La musicóloga Gloria Carmona, la escritora Coral Bracho, la bailarina Valentina Castro, la artista visual María Eugenia Gamiño y la doctora Teresa de Jesús García recibirán el premio Coatlicue, máximo galardón que otorga la Coordinadora Nacional de Mujeres en el Arte. Ambos encuentros se llevarán a cabo del 1 al 18 de marzo en la Ciudad de México. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, Rafa. Llegó el momento de hacer un viaje de Nueva York a Francia, ida y vuelta. Un recorrido por el mundo. El Museo Metropolitano de Nueva York ofrecerá una muestra en donde el oro es el protagonista. Golden Kingdoms, Luxury and Legacy in the Ancient Americas analiza a través de diferentes piezas los significados que este material guarda. El recorrido comienza en Perú en el año 1200 y termina en México tras la llegada de Hernán Cortés. Las piezas provienen de 12 países distintos y estará hasta el 28 de mayo. El Museo de Brooklyn pronto recibirá El mundo del artista David Bowie. Iniciada en el Victoria and Albert Museum de Londres en 2013, la retrospectiva David Bowie Is ha recorrido 12 ciudades, incluyendo París, Tokio y Sao Paulo. Nueva York será la parada final de la exposición que explora 5 décadas de la carrera del artista.
La muestra incluye fotografías, letras escritas a mano, pinturas y dibujos. Faces Places es la película de la cineasta francesa Agnès Varda, quien está nominada a un Oscar por el recorrido que hizo de una pequeña ciudad de Francia. Si la documentalista de 89 años gana la presea a Mejor Documental, se convertiría en la persona más longeva que la obtiene. El largometraje lo trabajó en conjunto con el artista urbano J.R. y visitaron diferentes lugares de su país, como la casa de Jean-Luc Godard, quien tiene un cameo en el filme. Vamos a una muy breve pausa. Pero antes los dejamos con Ana León y algunas recomendaciones que podrán disfrutar en la agencia N22. Esta semana, Agencia N22 tiene para ti un recorrido detallado por la exposición Caravaggio, una obra, un legado, que pone a dialogar la buena aventura, obra clave del maestro del claroscuro, con 16 obras provenientes de colecciones nacionales en el Museo Nacional de Arte. El escritor Guillermo Espinosa nos comparte su búsqueda del primer rastro de Helos, el dios espartano de la risa. Charlamos con el autor sobre esta respuesta biológica que es asociada a lo demoníaco y a lo grotesco, pero también a la generación de vida. La ciencia y la tecnología se entrelazan en la búsqueda incesante de nuevos materiales. En nuestra sección breviario te decimos cuáles son algunos de los avances más sorprendentes en esta materia. Conoce el rescate que Editorial Almadía hizo de Ram, un monero oaxaqueño nacido en 1923 que para el Fisgón fue un artista de vanguardia. El libro Ram ha vuelto fue prologado por Rius. En nuestra sección Casa Tomada visitamos la casa del hijo del Aguizote, que cultiva la vocación de buen vecino a través de diversas actividades culturales. También tiene una editorial y un acervo excepcional del trabajo de los hermanos Flores Magón. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos lean en noticias22.tv. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y les platicamos que la Galería Luis Adelantado abre sus puertas a una exposición en la que confluyen materiales industriales y figuras grotescas con una singular relectura de la historia del arte. Volker de Jong es un artista holandés. En el campo de la escultura contemporánea, Volker es un referente a nivel internacional de los más importantes. De Jong es conocido internacionalmente por sus esculturas creadas con una técnica muy peculiar. La obra de Volker se caracteriza mucho por los materiales que utiliza. Él trabaja con materiales industriales como espumas de poliuretano y otros materiales de alta tecnología que son propios de cuestiones más industriales, y él las pigmenta y las retrabaja y pues tiene una propuesta muy figurativa y muy particular. Las grotescas figuras de Jong, frecuentemente inspiradas en temas de la historia del arte, representan una intención poco ortodoxa de señalar asuntos de moralidad y autodestrucción. Es una exposición que está basada en la pintura de las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, pero es una reinterpretación de este tema, porque es una pintura que es un paradigma muy importante en cuanto a la ruptura hacia el arte moderno. Entonces él lo que hace es retomar esta temática y la contrapone con posturas de la crítica de arte feminista de los últimos años. Entonces él lo que hace es retomar estos personajes femeninos que además están cubiertos con máscaras africanas y las cubre con protestas del grupo ucraniano Femen, que surgió 100 años después de la creación de la pintura original de Pablo Picasso. De Jong realizó una nueva versión de la Piedad de Miguel Ángel, pero en esta versión contemporánea, Cristo sostiene a la Virgen María. Además de la Piedad, se hicieron los 10 mandamientos en poliuretano, porque es una temática que también es muy interesante para Volker, toda la cuestión de la moralidad. Entonces es como un replanteamiento, volver la vista hacia las reglas que forman la moral de nuestra sociedad, pero dándole como otro punto de vista. Estas obras, los monos y las máscaras que las acompañan, también están dirigidas a contemplar el estado en el que está la humanidad y el mundo hoy en día,
y nuestro deseo de encontrar nuevas reglas de cómo vivir en paz en este mundo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Enrique Serna nos ha enfrentado con la verdadera identidad del seductor de la patria, ha puesto a Los Ángeles frente al mismísimo abismo y también ha expuesto la virilidad a propósito de la sangre erguida en el género masculino. Y ahora le tocó a él ser el que pasa bajo la lupa de la crítica literaria y es un honor recibirlo esta noche en el estudio. Laura, vamos contigo. Muchas gracias, Rafa, por esta presentación. Enrique Serna, bueno, ¿qué podemos decir cuando un autor viene y se presenta frente a estos 3 libros que tenemos? Son libros académicos, no son reseñas o opiniones, son realmente ensayos, artículos en los cuales se realiza un análisis de la obra de Enrique Serna. Me dicen que se refleja un poquito, aquí lo estamos viendo, son 3 libros. Enrique, bienvenido, gracias por estar aquí y por platicar con nosotros acerca de este que es un gran tema, yo creo que para cualquier creador que se expone como tiene que ser, a la opinión pública, a la lupa, como dice Rafa, y en tu caso son poco más de 20 años, son ya prácticamente 21 años de estar expuesto desde la publicación de Señorita México. Bueno, ya son 30. Ya son 30 años, sí, sí. Es cierto, son 30 años de estar, 3 décadas de estar expuesto a la opinión pública, a la crítica, al análisis. Y resultado de todo este trabajo pues son estos libros, La crueldad cautivadora, narrativa de Enrique Serna, publicado por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, por un cuerpo crítico muy interesante. También está el libro Seducciones y Polémicas, lecturas críticas sobre la obra de Enrique Serna, que tiene como coordinadoras a Magda Díaz y Morales y a Norma Angélica Cuevas Velasco. Y está este otro libro publicado por Literatura UNAM, Textos de difusión cultural de la UNAM, que es La sonrisa afilada, Enrique Serna ante la crítica, de Martín Camps, que es el coordinador. Enrique, yo te preguntaría en una primera instancia, ¿para qué sirve la crítica en el caso tuyo, en el caso de un autor? Bueno, la crítica, el análisis también. Yo creo que más que para el propio autor, ¿no? Puede ser orientadora para el público. Le puede aclarar alusiones que probablemente pasaron desapercibidas para cierto tipo de lectores, puede desentrañar el entramado simbólico de una obra, ¿no? Y yo creo que la crítica, tanto la académica como la que se publica en periódicos y revistas, siempre busca ir más allá de lo obvio, ¿no? Buscar significados ocultos generalmente, ¿no? En el caso de la crítica académica, pues ellos, digamos que colocan la obra de un autor como en un quirófano, ¿no? Y uno se siente al leer esos ensayos como un enfermo de las coronarias, ¿no? al que le hacen una operación a corazón abierto, ¿no? Con un instrumental teórico que puede o no coincidir con las intenciones del autor, pero que yo creo que tiene una validez autónoma porque demuestra cómo se transforma un texto al pasar por la conciencia de los lectores, ¿no? Como los rayos de luz que al pasar por un prisma se descomponen en muchos colores, ¿no? Entonces, para mí pues, ha sido una experiencia de retroalimentación muy interesante, ¿no? La más intensa que he tenido porque después de 30 años de carrera literaria, de pronto aparecieron 3 libros con muy poco tiempo de diferencia, ¿no? Y pues yo que empecé a escribir por ser un inadaptado, ¿no? Como la mayoría de los escritores, ¿no? Que es una manera como de lanzar señales de humo, ¿no? En espera de una respuesta, pues siento que después de tanto trabajo por fin encontré esa respuesta. Enrique, tú lees normalmente los ensayos, las críticas, lo que se escribe sobre ti, que no es tampoco poca cosa. Cada vez que se publica un libro tuyo, salen críticas. Eres sujeto de crítica. ¿Las lees? Sí, las leo, por supuesto. Cuando están bien fundamentadas, pueden ser buenas, útiles para un escritor, incluso aunque sean adversas, ¿no? Entonces, ¿a ti te ha sido, digamos, útil? Por ejemplo, en algunos de estos libros se analiza el entramaje de justo este primer libro, el andamiaje de Señorita México, y se empiezan a encontrar similitudes con las estructuras de otros libros. Esto, ¿realmente tú coincides con ciertas críticas o no coincides con ciertas críticas? ¿Qué utilidad te dan? ¿Qué utilidad tienen para ti? Bueno, muchas de las aparentes influencias que señalan algunos de los críticos, yo realmente no tenía conciencia de ellas. ¿Te hace tomar cierta conciencia? Ni las tenía en mente en el momento de escribir, ¿no? Pero yo creo que sí aportan algo interesante porque, por ejemplo,
para los escritores que utilizamos la ironía, ¿no? La ironía es un arma de doble filo, porque el lector puede captarla o no captarla, o tomarte en serio al pie de la letra, ¿no? Como la gente que tiene síndrome de Asperger, ¿no? Entonces, cuando tienes una respuesta crítica, te das cuenta si esa ironía fue descodificada o no, o de qué manera, ¿no? O sea, para ponerte un ejemplo, yo en mi última novela, La doble vida de Jesús, ¿no? Tengo un personaje que es candidato a la alcaldía de Cuernavaca, ¿no? Y que tiene una tórrida relación con un travesti, ¿no? Y a mí me parecía que la historia de ese personaje que tenía un ángulo cómico, ¿no? Porque él es del PAN además, ¿no? Y que además es un personaje muy convencido de sus ideas y que las sigue. Sí, pero es muy personaje y demás, pero de modo que esa transgresión suya, ¿no? A los 40 y tantos años, pues es así como un descenso al infierno. Él la ve como un descenso al infierno. Y yo introducí ahí un ingrediente irónico, ¿no? Porque me parecía que era muy divertida y muy cómica en cierto punto, ¿no? A algunos les pareció cómica y a otros no, porque otros están tan horrorizados con lo que está haciendo que no le ven el ángulo divertido, ¿no? Pero pues ahí sí eso ya depende de cada lector, ¿no? Porque yo creo que un escritor que es demasiado obvio al aclarar sus intenciones, ¿no? También puede ser rechazado por un público inteligente que no le gusta que le den todo digerido, ¿no? Efectivamente, que está buscando esto que coinciden varios de los comentarios, de los ensayos, de las críticas que se te hacen, que es una narrativa burlona, de esta ironía e incluso de crueldad, un sentido del humor cruel. Esta palabra cruel se repite mucho. Y hablando de esta palabra cruel, ¿ha habido alguna crítica cruel, descarnada? ¿Cuál es quizá la crítica más descarnada que te han hecho, que tú recuerdes, que te haya impactado? He tenido dos muy violentas, una de Christopher Domínguez sobre el miedo a los animales y otra de César Antonio Molina, exministro de Cultura de España, que me prácticamente crucificó por mi ensayo de la genealogía de la soberbia intelectual, atribuyéndome muchas cosas que yo no digo en mi ensayo. Entonces, en estos casos, ¿tú alguna vez has respondido públicamente y cómo lo haces? ¿O es algo que tú lo lees, digamos que en la intimidad y lo analizas en la intimidad? Solo un par de veces he respondido cuando hay tergiversaciones, ¿no? Que no corresponden a lo que yo escribí, porque ahí sí siento que hay pues una falsedad, ¿no? Pero cuando son críticas de opinión desfavorable de una obra mía, nunca respondo. ¿Te reconoces muchas veces? A veces sí puede ser iluminador. Sí, a veces sí, cómo no. Porque pues realmente no tienes idea de cómo va a ser recibida una obra, ¿no? Qué ángulo de esa obra es la que la gente está captando y cuál no, ¿no? De modo que te orienta para más adelante, ¿no? Ese libro pues ya está publicado y no hay manera de cambiarlo, pero para el futuro sí. Ahora, la relación entre lo que te dicen los académicos, los críticos, los especialistas y lo que te puede decir la gente común, tus lectores, tus seguidores, la gente que gusta de tus libros o que no gusta de tus libros, pero que los ha leído, ¿ahí has encontrado algún tipo de vaso comunicante? A veces sí, ¿no? A veces sí pasa. A veces sí, aunque generalmente el lector común como que está más dispuesto a vivir las ficciones, ¿no? Más dispuesto a dejarse llevar por la emoción, mientras que un académico, un hispanista, digamos que es un lector profesional que está pensando en cómo está escrita una obra y no se deja llevar tan fácilmente, ¿no? Claro que uno cuando está escribiendo más bien uno piensa en ese lector común al que quiere atrapar, ¿no? A veces ocurre también que hay autores que escriben crítica sobre otros libros. ¿A ti te ha interesado este asunto de escribir críticas sobre otros libros? Sí, he escrito ensayos literarios, ¿no? Con bastante frecuencia. Y pasar de un lado a otro, ¿qué tan difícil es hacer ese salto o dar ese paso de decir, bueno, ahora yo estoy del lado de los críticos, a veces yo soy quien recibo la crítica? Pues es parte de la vida literaria, ¿no? De un juego, ¿no? En donde hay que dar golpes y recibirlos, ¿no? Así lo veo yo. ¿Tú crees que en México realmente se hace una crítica literaria que tenga un impacto, digamos, en quizá la difusión, la divulgación, en fomentar una percepción también crítica por parte del público, que yo creo que en algún sentido sería, digamos,
el objetivo, ¿no? Que la gente también tenga una recepción crítica de la literatura. Sí, no creo que la crítica influya mucho en el gusto de los lectores, como sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en la portada de un libro ponen un fragmento de una crítica del New York Times, por ejemplo, ¿no? Porque eso para el gran público es una garantía de calidad. Aquí no pasa eso porque no hay una credibilidad por parte de la crítica, ¿no? Creo que por culpa de que la mayoría de los críticos se han dedicado a hacer durante mucho tiempo relaciones públicas, ¿no? De modo que la gente no les cree. Y esto creo que es lamentable porque la crítica podría ser un contrapoder, ¿no? Para frenar la influencia de la mercadotecnia editorial. Que obviamente cada vez que tú lees una solapa te dicen que es el mejor libro del mundo, ¿no? Y pues no puede ser que todos los que se publican sean los mejores del mundo. La crítica debería cumplir una función orientadora, ¿no? Para que el lector sepa cuáles son los libros que valen la pena, pero desgraciadamente está muy secuestrada por esta politiquería, ¿no? Pues muchísimas gracias, Enrique, por venir a platicarnos de estos libros. Aquí están. Y que bueno, pues deberían de ser, y los invitamos a que los lean para que sean una orientación hacia la literatura. Les platicamos ya finalmente, Enrique, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Rafa, por estar con nosotros también. Nos vemos mañana. Hace 45 años salió a la venta uno de los discos más importantes de la historia del rock, The Dark Side of the Moon, el álbum conceptual que inmortalizó a Pink Floyd. Los dejamos para recordar este aniversario con unos temas del disco, y que Roger Waters interpretó en un concierto que ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México. Disfruten hasta mañana, muy buenas noches.